Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Como todos los viernes, tenemos una mesa de lujo con tres grandes especialistas, tres grandísimos abogados, como son Eduardo Rodríguez de Burjón, procesalista civil, como es Agustín Martínez, que es penalista, y como es Antonio Álvarez Osorio. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes de nuestra sociedad. Uno de los temas es el caso Alsasua, que mañana es el aniversario de este caso, donde agredieron a dos guardias civiles y donde pidieron contra los agresores penas por ataques terroristas. También vamos a hablar de nuevo del tema tan importante de la inmigración ilegal, de la inmigración irregular, en concreto de unas imágenes que hemos podido ver esta semana, que fue una batalla campal en el CETI de Melilla. De estos dos asuntos vamos a hablar con nuestros tres especialistas jurídicos, que vuelvo a repetir, que son Eduardo Rodríguez de Brujón, Agustín Martínez y Antonio Álvarez Osorio. Les doy paso. Muy buenas, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. ¿Y qué tal todos? ¿Cómo estáis los tres? Muchas gracias, Eduardo. Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un cordial saludo, Eduardo y Antonio, y por supuesto a ti y a todas las personas que nos ven. Y pediros disculpas porque en la anterior ocasión hubo un problema de coordinación del ordenador que decidió abandonar la reunión sin mi autorización y tuve que ausentarme. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas, Rodrigo. Muy bien, perfecto. Aquí agradecido de compartir con vosotros otro programa y saludar a Agustín, que ya he compartido con él alguno, y a Eduardo, al nuevo compañero. Y nada, encantado de estar con vosotros y poder compartir un buen rato. Bueno, yo quería, en primer lugar, hablar sobre el tema del caso Alsasua. El caso Alsasua, que mañana es el aniversario de esa agresión que tuvo lugar en el 2016. Mañana pues, es el día en el que algunos partidos políticos iban a reclamar, ¿no? Esa ayuda, a reclamar de alguna manera pues, un apoyo, ¿no? a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, quería que comentaseis un poco este caso. ¿Creéis que fue un delito de odio? ¿Creéis que fue un delito que tuvo que tipificarse como un delito de terrorismo? Porque la Fiscalía lo pidió y al final lo acabaron rechazando. La Fiscalía les pedía, que lo tengo ahora mismo aquí, pues les pedía pidió entre 12 a 62 años de prisión para los agresores. Entonces, ¿qué pensáis sobre este tema? Le doy paso en primer lugar a Eduardo. Pues muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que es un delito de odio, no me cabe duda, y sobre todo por el tipo de delito que se cometió, que estaba basado en un odio hacia el origen nacional de los guardias civiles, a su origen étnico, un odio a su lenguaje, el español, y evidentemente forman parte de un grupo y estas personas no solo atacan a las personas en sí mismas, sino a sus propiedades e incluso a sus familias. En consecuencia, tal y como en este momento está tipificado y las conductas delictivas que se determinan para el tipo básico del delito de odio, pues yo creo que es un delito de odio de los previstos en el artículo 510 del Código Penal y no me cabe ninguna duda. Luego ya lo podremos ampliar y discutir y marcar pues la doctrina que tiene el Tribunal Supremo sobre el delito de odio, sobre todo la sentencia del 9 de febrero de 2018, en la que marca perfectamente cuáles son los elementos para que se pueda dar el delito de odio, y creo que se cumple perfectamente en este caso la doctrina marcada por el Tribunal Supremo en este caso, para el delito de odio.
Agustín. Bueno, vamos a ver. Realmente se trata de unos hechos que, como califica, creo que perfectamente la Audiencia Nacional, son execrables y tienen una motivación absolutamente abyecta. Yo puedo estar absolutamente de acuerdo con esa afirmación. A partir de ahí entiendo que ni hay delito de terrorismo previsto en el artículo 573 del Código Penal y siguientes, ni hay delito de odio. Hay un delito de atentado contra agente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Yo creo que ahí partió buena parte del error y la mitificación del caso Alsasua. En el caso Alsasua solamente se ha manejado el concepto del delito de terrorismo en la instrucción llevada por la excelentísima señora Carmen Lamela. A partir de ahí, tanto la Audiencia Nacional en su primera sentencia, como la Sala de Apelaciones en su segunda sentencia, como el Tribunal Supremo con posterioridad, reconocieron que ni había delito de terrorismo y tampoco había delito de odio. Y no hay delito de odio porque el artículo 510, al final los juristas simplemente nos movemos con la legislación que tenemos, es decir, aparte de que después haya que interpretarse. No hay delito de odio porque, siguiendo las tesis del Tribunal de Derechos Humanos en una sentencia muy importante que es la Saba Terenteyev frente a Rusia, se dice que los cuerpos policiales no pueden considerarse un grupo que necesite especial protección bajo el discurso del odio. Por el contrario, se trata de una institución pública que debe tener un mayor grado de tolerancia a las ofensas. Es decir, esto nos lleva a pensar que efectivamente lo que ocurrió allí es muy lamentable. Y lo que ocurre es muy lamentable, que en un momento determinado se establezca por una determinada parte de la población la necesidad de que determinados cuerpos del Estado, de seguridad del Estado, abandonen determinadas zonas del país. Hasta ahí bien, y hasta ahí es muy discutible porque es discutible políticamente. Y siempre y cuando no se lleve a cabo mediante la presión de las armas. El terrorismo en este país, en teoría y en la práctica, ya no existe. Por lo tanto, incidir en eso realmente creo que es un error, y un error que da fuerzas a la victimización por parte de determinadas organizaciones y al uso victimista por determinadas organizaciones de esta cuestión. La clave en esta historia, y la que hizo que el Tribunal Supremo en un momento determinado modificase la sentencia de la Audiencia Nacional, estribaba en la desaparición del agravante de discriminación y de abuso de superioridad. Al entenderse que ese abuso de superioridad al actuar en grupo estaba dentro o incluida dentro del propio delito de atentado. Si bien eso sí sería muy discutible, de hecho hay un voto particular de 2 de los magistrados y ahí sí podríamos entrar en discusión si habría que aplicar la agravante de discriminación o no. Pero bajo mi punto de vista, y más allá de mi punto de vista, que no deja de ser la opinión de un letrado, la resolución judicial última que estima el Tribunal Supremo plantea que ni existe delito de odio ni existe delito de terrorismo. El tema, Agustín, es que también debido a, de alguna manera, a la vía, ¿no?, que llevaba teniendo el País Vasco en las últimas décadas, en los últimos años, pues es diferente que se cometa a lo mejor una agresión de este tipo pues en Sevilla, por ejemplo, que se cometa pues en Alsasua, o que se cometa en Irún, o que se cometa en algún punto del País Vasco, porque es cierto lo que dices tú, que a lo mejor no hubo delito de terrorismo. El delito de terrorismo también necesita del ánimo de intentar subvertir, ¿no?, el orden constitucional, ¿no?, pero también de alterar la paz pública. Entonces, yo creo que hay un trasfondo ahí que es muy interesante comentar, porque si bien a lo mejor no hubo un delito de terrorismo, sí que se pueden apreciar algunos síntomas de que sí que hubo tal delito, ¿no?, en las intenciones que tenía esa gente, ¿no?, y a lo mejor en la tendencia, ¿no?, que llevaba teniendo el País Vasco en todas estas décadas. Le voy a dar paso a Antonio y luego ya comentáis entre vosotros
libremente. Antonio. Gracias, Rodrigo. Yo, en principio, desde el punto de vista jurídico, entiendo y me acerco más a la postura de Agustín. Es cierto, cuando estabas tú hablando ahora, Rodrigo, de la argumentación, que bueno, hay una cierta, por la localización geográfica de donde se lleva a cabo, donde se comete esa conducta, y después porque hay una cierta o una evidente trascendencia ideológica en la motivación de esos actos o de esas conductas, pues eso sí puede llevarnos hacia esa frontera del delito de odio, del delito de terrorismo, bueno, puede tal. Pero yo creo que no es lo suficientemente... Pero claro, si tuviésemos que analizar cada conducta en función del lugar donde se produce, pues tú imagínate si iniciáramos o incorporásemos esa variable a cada uno de los tipos del Código Penal, ¿no? Es decir, bueno, o sea, ¿sabes? Si te hacen esto en Galicia resulta que es un delito, pero si te lo hacen en Murcia resulta que los murcianos, como tienen esa costumbre, pues no lo es. Bueno, es decir, estaríamos estableciendo una subjetivización que no puede acceder a un código penal que en definitiva lo que está es persiguiendo conductas punibles y que en definitiva lo que tiene que hacer es de una forma absolutamente objetiva analizar esas conductas, analizar los tipos básicos de esas conductas, saber si efectivamente se dan los elementos subjetivos del tipo y los elementos del tipo en su globalidad y saber si se han cometido esa conducta y por tanto si obedece a un dolo, a una imprudencia o si en definitiva esa conducta está motivada por alguna situación ideológica, pero con independencia del lugar donde se produce, con independencia de quién son los destinatarios de esas conductas, a no ser, como decía Agustín, que lógicamente pueda conllevar un atentado contra la autoridad pública, puesto que efectivamente estamos hablando de guardias civiles, y bueno, pues esa es la situación, pero no podemos interpretar o no debemos interpretar el Código Penal, no debemos hacer una interpretación del Código Penal en ese sentido a medida de cada una de las conductas y en función de los lugares donde se producen, porque entonces perderíamos cualquier tipo de eficacia jurídica y el principio de seguridad jurídica quebraría en sus propios términos, ¿no? Pero Antonio, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Porque siempre se deja un arbitrio mínimo, aunque sea, al juez, ¿no? Que es el que tiene que decidir y demás. Entonces, que se produzca, por ejemplo, un atentado en Guipúzcoa, en la época a lo mejor de la ETA, ¿no? Es diferente o que se produzca una agresión de tipo ideológico, ¿no? En Guipúzcoa, pues es a lo mejor diferente que se produzca esa misma agresión, como decía antes, en Sevilla, ¿no? Y el juez eso lo sabe, ¿no? Entonces puede apreciar a lo mejor delitos de odio, delitos de origen ideológico por el lugar donde se cometen, ¿no? Y por las intenciones con las que se cometen, ¿no? Entonces el juez al final pues no es tonto, entonces sabe qué delitos tiene que imponer en función de dónde se ha producido también, ¿no? Es cierto lo que tú dices, que es un poco arbitrario, pero no sé. Bueno, comentad entre vosotros porque vosotros sabéis más que yo. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con mis colegas, en modo alguno. Aquí no se ha atacado a la Guardia Civil por ser guardias civiles. En consecuencia, lo alegado por mi compañero Agustín sobre la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos no es aplicable en este caso. ¿Y por qué? Porque no se les ha agredido por ser guardias civiles, sino por ser españoles, por hablar español y sobre todo por integrar un grupo racial totalmente distinto al pretendidamente vasco. En consecuencia, sí hay un delito de odio. Porque no se ha atacado se ha atacado también a unas mujeres que no formaban parte de la Guardia Civil, que eran sus novias, es decir, han atacado a sus familias. En consecuencia, en el informe de la OSCE de 2003, cuando se clasifica y se determina el delito de odio, lógicamente se considera el delito de odio no por el grupo policial al que pueden pertenecer estas personas, sino por el origen nacional, que se le ha atacado por su origen nacional, por su lenguaje, y sobre todo por algo muy importante, porque hay una ideología absolutamente racial dentro de los que han atacado a los guardias civiles.
Esa ideología racial se llama la ideología del PNV o Sabino Arana, en la cual todos los que no fueran vizcaínos eran inferiores. Basado en esa ideología hay un delito de odio. No se les ha atacado por Guardia Civil. Pero Eduardo, pero si es que no se nos diferencia. Yo me voy a Guipúzcoa y puedo pasar por un vasco. Claro, es posible. O sea, no tenemos diferencias raciales. No tenemos diferencias raciales. Ya, pero ellos sí. Apreciables. Digo. Ellos buscan su diferencia racial. Se tendrá que hacer una prueba seropositiva para si tiene cero negativo y luego con un compás medirte el cráneo. Pero así lo hacía Sabino Arana y así es la parte esencial de la ideología de esta gente. Pero no solo eso. A simple vista en un bar es imposible. Pero te oyen hablar español y sobre todo intuyen tu nacionalidad. Por lo tanto, sí hay un delito de odio. Pero todas las disquisiciones teóricas y sobre todo muy objetivas, políticamente muy correctas de mis dos compañeros se destruyen si leemos el informe de la Fiscalía en el caso Blanquerna, en la que todo lo contrario de lo que han dicho mis compañeros se aplica al delito de odio. Es decir, empujar a una señora o a un señor y tirar una bandera al suelo ha sido prácticamente la misma pena que se han llevado los de Alsasua después de haber casi matado a unos guardias civiles. ¿Por qué? Pues por todo lo contrario de lo que están diciendo, porque se les aplicó el delito de odio, sobre todo por un delito basado en una ideología totalmente distinta y en una nacionalidad, tal y como decía la Fiscalía, que era la catalana. Por lo tanto, si para uno nos sirve una concepción ideológica objetiva y totalmente técnica, para el otro caso también nos debería de servir y en consecuencia se ha de aplicar. Pero he de decir también algo. El Tribunal Supremo, en la sentencia del 9 de febrero del 18, dice que es delito de odio cuando se fomenta, promueve la discriminación, el odio y la violencia contra grupos, asociaciones o razas y grupos étnicos totalmente diferentes a los agresores, basando en la realización y la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con un contenido propio del discurso del odio, que lleva implícito el peligro a ellos y a sus familias. No es un delito de odio. Pero más aún, creo que debemos ampliar, no solo ir al artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, sino vamos a algo muy concreto, al protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para los delitos de odio y conductas que vulneran normas legales. Año 2014, instrucción 16/2014 de la Secretaría de Estado. Aquí, en este protocolo que se da a la policía, se describe perfectamente cuándo se constituye un delito de odio y es la propia policía la que ha sido formada en el mismo delito de odio por las mismas actuaciones y por las mismas agresiones que se están realizando a la Guardia Civil. ¿Qué sucede? Que cuando se es Guardia Civil sí hay delito de odio. Si el Guardia Civil hubiera cometido ese delito, habría un delito de odio. Y si el otro hubiera sido el agredido, o un negro, o un musulmán, o acaso un judío, se aplicaba perfectamente todos los protocolos de la Oficina Nacional para la Lucha contra los Delitos de Odio, que en su último informe se puede leer perfectamente, porque es el último informe del trimestre del 2020, se puede ver perfectamente que si leemos cuáles son las características del delito de odio, cuadra perfectamente en este caso. Pero claro, los agredidos no son españoles. Ese es el punto principal. En consecuencia, sí hay delito de odio porque es la nacionalidad, la lengua y sobre todo la raza la que ha motivado esta agresión, no a unos guardias civiles, sino a las novias de los guardias civiles, a los niños de los guardias civiles constantemente y en este caso también a la Guardia Civil por ser españoles, por ser vestidos de paisano españoles, no yendo de uniforme. Por tanto, no es de aplicación la sentencia a la que ha hecho referencia Agustín del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Vamos a ver, Eduardo. En primer lugar, ciertamente estas personas eran de Alsasua, vivían en Alsasua, eran conocidos de Alsasua y eran conocidos por su condición de guardias civiles. No eran personas que habían llegado allí en unas fiestas a las 4 de la mañana y que por escucharles hablar en castellano son agredidos. Discúlpame, eso al menos en el relato de hechos probados no es así. Permíteme que también no te corrija, sino simplemente te puntualice porque has puesto el ejemplo del asunto Blanquerna, la librería Blanquerna. La librería Blanquerna no es cierto que se condenara por un delito de odio. No es cierto. No te he dicho eso, he dicho que la Fiscalía alegó el delito de odio.
Vale, pero lo que se condenó fue realmente por un delito de desórdenes públicos. Conozco muy bien la sentencia. He dicho que la Fiscalía calificó. Es que las calificaciones de la Fiscalía todos sabemos cómo van, porque van en función de criterios que en este caso tienen que ver mucho con criterios políticos. ¿Y por qué digo que tienen que ver con criterios políticos? Porque el hecho de que la Fiscalía calificase como un delito de terrorismo suponía el hecho del cambio de la competencia objetiva del tribunal que tenía que analizar, que juzgar este asunto. Y si por competencia territorial este asunto debió analizarse y debió juzgarse en la Audiencia Provincial de Pamplona, al introducirse el delito de terrorismo, cambia la competencia y en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la Audiencia Nacional la que entiende de este tipo de asuntos. Y eso es un cambio sustancial. Y ahí es donde entra la victimización y ahí es donde entra lo que hablaba antes del uso político por parte de la izquierda abertzale de este asunto. Que en principio, vuelvo a repetir, que es absolutamente execrable y como dice la sentencia, y es absolutamente repugnante. Pero en este país debemos empezar a acostumbrarnos todos a admitir todo tipo de consideraciones políticas mientras que se defiendan de manera no violenta. Y afortunadamente en este país se puede ser independentista sin que eso sea delito. Porque para de lo contrario habría que modificar la Constitución, ya no el propio hecho del Código Penal, sino la propia Constitución, para penalizar esa idea. El problema es que en un momento determinado tú estás planteando algo, sinceramente, que yo no acabo de entender, porque sí estaban allí y la discusión, la pelea y la agresión fue por su condición de guardia civil. Entonces, no solamente que es perfectamente aplicable la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que es que la propia consideración del artículo 510 no incluiría, en este caso, ese delito de atentado. Sí me gustaría hacer una puntualización también en relación con lo que sí son verdaderos scratches y situándolo y comparándolo con la realidad actual que han sufrido todas las familias, todos los cuarteles en pequeñas poblaciones del País Vasco durante muchísimo tiempo, con sus hijos, teniendo que ocultar la condición de guardia civil porque eso les podía hacer o volar por los aires o ser discriminados de manera pública. Que los niños no pudieran decir, y que está ocurriendo ahora en Cataluña también, que los niños no puedan decir que mi padre es guardia civil o mi padre es policía nacional, porque eso puede suponer en los colegios un scratch. Eso es lo que debería defender también el señor Iglesias ahora, que se siente víctima de un constante ataque, que también es lamentable que constantemente se le esté atacando, pero haría muy bien y seguramente haría que muchas conciencias rectificasen y que muchas actitudes rectificasen si él mismo se pusiese a la cabeza de condenar todo aquello que ocurrió en el pasado y condenar todas aquellas cosas que están pasando en el presente y que están haciendo que muchas personas ahora en Cataluña se sientan discriminadas y se sientan, iba a decir escrachadas, pero resulta francamente mal, presionadas personalmente por su condición o de españoles o de policías o de guardias civiles en Cataluña. Antonio, estás muy callado. Estoy escuchando atentamente a mis dos compañeros, pero yo quería añadir una situación que es la siguiente. No sé si me veis. Sí. Quería añadir una situación. Yo, el recuerdo que tengo sobre no sé si vosotros os acordáis, del Faisán. También una situación que efectivamente se dio en un bar del País Vasco sobre una situación donde alguien, al parecer cercano al gobierno en ese momento, pues pegó un chivatazo para qué tal, ¿no? Es decir, ese es, desde un punto de vista penal, estamos analizando la situación de lo que ocurre fundamentalmente en País Vasco y lo que ocurre también en Cataluña. Sin duda alguna es el trasfondo que hay aquí detrás, y cuando hablamos de los lugares geográficos y de esa interpretación que puede hacer un juez en función de dónde se produce esa conducta punitiva, es exactamente, nos estamos refiriendo a eso. Pero es que lo que yo quiero introducir también es que han sucedido conductas extrañas en otras circunstancias que, lógicamente, cuando no hay una motivación ideológica o cuando no se producen o cuando no existen en el resto
del territorio nacional, pues tiene una interpretación jurídica que es distinta, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde estamos rozando esa interpretación del Código Penal, que la tenemos que llevar un poco más allá en determinados lugares en función de cuestiones que son cuestiones muy ligadas al ámbito ideológico y que son cuestiones muy ligadas al ámbito geográfico donde se producen, ¿no? Es decir, hoy es impensable que nadie en Sevilla o nadie en Alicante pueda pegar un chivatazo para que unos señores se vayan de un bar y lógicamente se ausenten antes de que se presenten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ese bar, ¿no? Máxime cuando estamos hablando de gente que pertenece a una banda terrorista, ¿no? Pues bueno, eso sí ha pasado en el País Vasco y lógicamente es que en el País Vasco han sucedido cosas durante los últimos años, en las últimas décadas, que requieren una interpretación del Código Penal que va un poco más allá de lo que a lo mejor correspondería en Extremadura o en Badajoz. Y es que esa interpretación sí es correcto, esa subjetividad y esa proporcionalidad, que son dos características que tienen los magistrados, pues les pertenece a ellos, lógicamente, interpretarla de una forma o interpretarla de otra, ¿no? Fíjate, permíteme una puntualización porque recordaba al hilo de lo que decía Antonio. En el 2018, en Algeciras, en una comunión de guardias civiles, fueron atacados por 40 personas por su condición de guardias civiles, porque hablaban exactamente igual que los otros, y fueron atacados por un grupo de gente con relación al tema de la droga, y a nadie se le ocurrió alegar terrorismo ni tan siquiera odio. Era una cuestión de un delito de atentado a un agente de la autoridad. No puede ser de otra manera. Y evidentemente había un odio implícito, y había un odio implícito por su condición de guardias civiles y por su condición de garantes de la seguridad y para evitar que entre droga por el sur de Cádiz. Obviamente, todo hay que también ponderarlo y hay que intentar, digamos, modificar ciertas pautas que, insisto, dan aliento a los grupos abertzales victimizándolos y a los grupos independentistas victimizándolos. Hay que aplicar la ley en su justo término. Pero vamos a ver, Agustín, el caso de Algeciras en este caso fueron agredidos por ser guardias civiles y por dificultar las labores mafiosas de desembarco en las playas con las planeadoras y tal de la droga. Era se podría llamar una simple operación y contraoperación policial. Pero en el caso de Alsasua no es así. En el caso de Alsasua no se les ataca por ser guardias civiles. Volvemos, se les ataca por ser españoles. Se les ataca por hablar en la lengua española y se les ataca por ser de una raza diferente. En este caso, tal y como está la jerga del País Vasco, los ocupantes, y la jerga que utilizan en Cataluña son los colonos. En consecuencia, están atacando a los españoles. Pero yendo a la técnica jurídica, el Tribunal Supremo, al contrario de lo que habéis dicho vosotros, sí aplica la subjetividad. En la sentencia, vuelvo de 9 de febrero de 2018, cuando dice el Tribunal Supremo que el delito de odio no requiere un dolo específico, que es suficiente la concurrencia de un dolo básico, que ha de ser constatado a partir del contenido de las expresiones vertidas antes y durante la agresión, en este caso, clara y llanamente, se les llamó españoles, se les insultó y así consta en los autos. Por lo tanto, no se les insultó, ni se les pegó, ni se les agredió por ser guardia civil, sino por ese hecho. Pero el Tribunal Supremo avanza mucho más. El dolo de estos delitos se rellena con la constatación de la voluntariedad del acto y la constatación de no tratarse de una situación incontrolada o una reacción momentánea e incluso emocional. Dice, se ha atacado porque se quería atacar a ese grupo, a esa persona, por pertenecer a un grupo diferente al que pertenecen ellos. Por lo tanto, el propio Tribunal Supremo aplica la subjetividad para que el Código Penal pueda juzgar verdaderamente y el juzgador juzgue con el verdadero conocimiento del entorno donde se produce el crimen, en este caso, estos delitos. Por lo tanto, la aplicación de la subjetividad es esencial y no importa que sea en el País Vasco o en Andalucía, pero la subjetividad ideológica no se podía aplicar en Andalucía.
en una subjetividad operativa, se puede llamar. Pero en el caso del norte es una subjetividad puramente política basada en una ideología racista. Y por lo tanto hay un claro delito de odio, porque estos niños han sido educados en el odio, a estos niños se les ha enseñado a escupir en los recreos a la bandera de España, y a estos niños se les ha enseñado a odiar a los españoles. Y es el resultado de décadas, como muy bien ha dicho nuestro colega, de lo que ha sucedido en el País Vasco, es el resultado del odio que se le ha inculcado a estos niños, que ha surgido en ese momento y no ha sido un acto, como dice el Tribunal Supremo, incontrolado o una reacción momentánea. No, estaban esperando que estos guardias civiles estuvieran alejados del grupo o de la protección que se dan unos a otros en Alsasua para poderles atacar. En consecuencia, se cumplen todos los requisitos que el Tribunal Supremo marca la tipicidad subjetiva para el delito de odio. Bien, bueno, muchas gracias por comentar esto. Vamos a cambiar ahora de bloque. Quería que hablásemos, además, veo que Eduardo tiene el gorrito de Melilla, de los regulares de Melilla. Entonces vamos a hablar de un tema que ocurrió en Melilla, que fue el motín en el CETI de Melilla. Una batalla campal que se saldó con 9 agentes heridos, 26 residentes detenidos, algo impresionante, ¿no? El CETI, recordaremos que es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, un centro de estancia temporal de inmigrantes que hay en Melilla. Pues una batalla campal, parece ser que quisieron huir, 26 manifestantes fueron detenidos. Pues lo dicho, 9 agentes heridos. Hoy estaba publicando también otro periódico que los inmigrantes del CETI Melilla amenazan a Sánchez. O vamos a la península o habrá más disturbios. Algo absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, ahora veo que en otro medio dicen que no eran 26, que eran 33 detenidos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con este tipo de centros, como los centros de estancia temporal de inmigrantes? ¿Qué ha pasado en este caso? Esto, por ejemplo, hablábamos antes del caso Alsasua, ahora han agredido a 9 agentes. ¿Esto es un delito de odio? ¿Esto qué tipo de delito es? Comentadle un poco. Yo, permitidme que abra fuego, os voy a dar una magnífica noticia que estoy seguro que no sabéis y que estoy seguro que prácticamente la mayoría de las personas que nos ven tampoco saben. En España existe un Ministerio de Inclusión y Migraciones. Alguien se lo ha inventado y además lo representa el señor don José Luis Escrivá. O sea, aquí tenemos un Ministerio de Inclusión y Migraciones. No sabemos todavía para lo que sirve, pero bueno, lo tenemos. Y la secretaria de Estado de Migraciones es la señora Hannah Haloul, nació en Zaragoza, de ascendencia marroquí, y fue a Melilla, había ido a Melilla precisamente un mes antes de estos hechos. Y pudo comprobar que, por ejemplo, en el CETI de Melilla, que es un centro que he estado averiguando lógicamente, tiene 782 plazas, está ocupado por 1.354 personas, en plena época de pandemia y en una situación absolutamente dramática como la que vivimos. Obviamente eso solo puede generar problemas. Decía el otro día que España es un país con fronteras, pero España es la frontera de Europa y Europa tiene que implicarse sistemáticamente en solucionar el problema que a España le genera ser la frontera sur de Europa. A España, a Italia y a Grecia. Y eso tiene que solventarlo Europa y solamente lo puede solventar con medios y con dinero. Y solamente lo puede solventar con medios, con dinero, para poder tener a estas personas que entran en el proceso de regularización o de expulsión en sitios mínimamente también decentes y lógicos. Porque no puede haber 1.300 personas
en donde tiene que haber 700, cuando ahora estamos hablando de que tiene que haber una distancia de seguridad entre todos de 2 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso crea conflictos y también es verdad que las fuerzas de orden público están atadas de pies y manos. No es normal, no es lógico que cuando se produce un ataque sean más lesionados los agentes de la autoridad que las personas atacantes. Las fuerzas de seguridad están atadas de pies y manos, pero también la realidad de la migración hace que se deban de tomar medidas urgentes, y esas medidas urgentes solo las debe solucionar Europa, y las debe solucionar con dinero. Querido Agustín, estoy parcialmente de acuerdo contigo, como es habitual entre tú y yo, pero te tengo que decir que la ciudad de Melilla es una ciudad muy especial. Hay que conocerla, hay que estar ahí. Mi madre nació allí. Claro, y hay que saber dónde está el CETI. El CETI está a un par de centenares de metros de la valla. El CETI, de un grito desde el CETI te pueden oír desde el otro lado de la valla. Y casualmente está muy cerca del campo de golf, que se junta casi con el CETI. Es una ciudad verdaderamente 12 kilómetros cuadrados, una hermosa ciudad, pero con unos problemas que solamente pueden ser solucionados por el gobierno español. La ficción de que es una comunidad autónoma o una ciudad autónoma no tiene ningún sentido. Pero creo que es muy importante analizar cómo está la ciudad en este momento, porque tú has dicho que hay 1.354 residentes, más 43 aislados por COVID en 782 plazas. Lógicamente, eso es una situación explosiva. Pero el tremendo problema no es ya solamente eso. Es que solo estamos hablando de la situación del CETI. Pero es que hay 450 inmigrantes de origen sirio y tunecino viviendo dentro de la Plaza de Toros como un campo de concentración. Pero a su vez hay 500 menas en el centro de menores de La Purísima, más los 1.300 y pico que hay en el CETI, en una población de 85.000 habitantes, es una situación verdaderamente explosiva. Y no solo eso, sino que nadie quiere invertir allí por la situación que se está creando. Por lo tanto, ¿cuál es el trasfondo político de que la ciudad de Melilla se esté abandonando? Podríamos avanzar en el tiempo, como Juan Carlos intentó entregar la soberanía, Juan Carlos I, la soberanía de Ceuta negociándola, y se tuvo que echar para atrás porque ignoraba cuál iba a ser la reacción del ejército. Noticia de hemeroteca que la podemos contemplar sin ningún problema. El siguiente paso es por qué la frontera cada vez se hace más transparente, aún más asequible, y han retirado hasta las concertinas por parte de Marlaska. ¿Cuál es el objetivo? Que entren más, que se produzca una presión dentro de la ciudad para que la situación sea insostenible y se vayan los ciudadanos españoles que viven allí. Y además hay otro trasfondo político. ¿Por qué no se cierra la frontera con un muro, al igual que hicieron los israelíes en Belén, y evitar que se pueda entrar, cuando el muro, al ser una frontera europea, evitaría que se saltara fácilmente la frontera y, sobre todo, que estaría pagado por fondos europeos? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se favorece? Esa gran pregunta nos la tenemos que hacer, pero tenemos primero que ir al perfil de los que están en este momento en el CETI. Para conocer la gran pregunta es por qué de todos los que están en el CETI, concretamente 800 son tunecinos. ¿Por qué la otra parte son argelinos y solo una pequeña parte marroquíes? Pues muy fácil. El asunto está clarísimo, porque todavía no tenemos ningún tratado de extradición con estos dos países, y con Marruecos, pues evidentemente hay cierta hermandad de extradición cuando compete, y por lo tanto hay un problema también de diplomacia. Parece que Marlaska va a ir a Argelia en unos días. La única solución que cabe ya se planteó por Berlusconi y creo que está en stand-by en la Unión Europea, que es una gran parte del territorio de Mauritania, nos alquilaban una gran finca a los europeos, se abría un gran CETI allí para todos los ilegales que entraran, desviarlos hacia esa zona, pagado por la Unión Europea, un gran hotel de 5 estrellas perfectamente localizado, y desde ahí ver quién podían ser refugiados de la Unión Europea y quién no, para devolverles a sus países. ¿Por qué se paró eso? Por una gran presión
de un grupo de presión muy relacionado con Soros, se tuvo que parar esa acción que estaba perfectamente determinada y planificada y que llegó incluso al Parlamento Europeo. ¿Por qué se paró? ¿Por qué algo tan fácil se evitó? Por lo tanto, la presión sobre Melilla no solamente es la que estamos hablando, sino que se prevé que va a haber más incidentes aún. Se ha hecho una federación por parte de cabecillas. No olvidemos que los que saltan la valla están todos en edad militar y son todos musulmanes. Por lo tanto, por eso hay tantos españoles policías heridos, porque son gente en edad militar. No están llegando niños, ni están llegando ancianos, ni están llegando mujeres. Es una invasión militar muy silenciosa para trasladar a la península. ¿Quién está organizando ese traslado de militares de países extranjeros perfectamente equipados con móviles, con una musculatura excepcional que se puede ver en las fotos? ¿Quién está enviando a España este ejército solapado y para qué? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y nos la podían decir los sevillanos. Hay 30 cabecillas en el motín del SETI de Sevilla, ayer concretamente, que estaban pidiendo el amotinamiento de todos los inmigrantes ilegales que había en los CETIs a la vez para presionar a Sánchez. Si los inmigrantes ilegales se organizan, en vez de Teruel existe, aparecerá CETI existe y tendrán diputados y pactará Sánchez con ellos. Hay que evitarlo. En consecuencia, el problema, como estoy diciendo, y tú muy bien has dicho, es de la Unión Europea, pero también es nuestro. Porque las unidades de intervención inmediata, o lo que, según me ha dicho a mí el SUB, las UIP, la UIP de Melilla ha sido retirada en su totalidad, dejando el orden público de Melilla, la retiró Marlaska, absolutamente en manos de la Policía Municipal, unos cuantos policías nacionales y la Guardia Civil. ¿Por qué se retiró la UIP de Melilla? Ahí tendremos el compendio de todo lo que estamos hablando, tendremos un problema diplomático, un problema de soberanía, un problema de cesión de la soberanía, un problema de alterar el orden público forzadamente y un problema de permitir que la gente entre en nuestra casa, rompiendo nuestra puerta, se meta en nuestra casa y suceda lo mismo que con los ocupas. No hay quien les eche. Por lo tanto, el problema es muy fácil, se pone una valla enorme, el problema es muy fácil, se habla con la Unión Europea y un trocito de desierto de Mauritania vas ubicando allí a la gente. El problema es muy fácil, se le da dignidad a los que entren y los que verdaderamente sean refugiados se les permite entrar. Y el problema es muy fácil, nadie entra en mi casa sin que yo le dé mi permiso. Yo creo que es la base principal a todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, es un problema muy, muy complejo y de muy fácil solución, a mi modo de ver, que solo requiere diplomacia durante muchos años, grandes diplomáticos durante muchos años, y no una ministra de Asuntos Exteriores que se reúne con el alcalde de Gibraltar por primera vez en 300 años. Esa es nuestra fuerza diplomática. Creo que no tengo más que decir, porque es un tema que me duele por mi cercanía a Melilla, haber estado tanto tiempo en el Grupo 53 y me gusta mucho esa ciudad y ejerzo en esa ciudad como abogado actualmente. Quería escuchar la opinión de Antonio. Antonio. Gracias, Roberto. Bueno, y yo creo que de todo lo que han dicho tanto Eduardo como Agustín, que nos han ilustrado muchísimo sobre la situación de Melilla, porque cada uno de ellos tiene contacto con esa ciudad por distintos factores, unos familiares y otros profesionales, debemos, yo creo que añadir, incorporar un argumento, ¿no? que es la peligrosidad de la inmigración y de los CETIs en relación con lo que estamos viviendo del coronavirus. Es decir, si ya de por sí es una situación muy explosiva, la situación que tenemos en Ceuta y Melilla, y estoy plenamente de acuerdo con Eduardo, del que soterradamente está entrando gente, puesto que tenemos una invasión velada, porque en definitiva políticamente hoy todo se puede hacer de una forma velada, hasta el punto de que un día se te tienen que sentar en la mesa del presidente del gobierno a negociar, porque como veladamente han llegado todos a donde han llegado, pues lógicamente el día que ya se descubre el show de Truman de verdad, pues entonces están encima de la mesa negociando de 750 millones de euros, ¿no? Bueno, pues claro, es decir, esa situación velada está muy bien, pero es que hay que añadirle un riesgo sanitario importante. Es decir, y yo creo que no nos debemos olvidar de la situación pandémica que tiene España ahora mismo, de la situación de contagios que tiene España ahora mismo y de la incidencia de esa inmigración ilegal y de los 1.300 que ayer o antes de ayer llegaron en pateras, de los cuales un porcentaje muy razonable estaba ya
estaba infectado y se les ha hecho PCR y tenían un PCR positivo. Bueno, es que estamos hablando de cuestiones muy serias. Ya no estamos hablando de derechos de legalidad o ilegalidad en cuanto a permisos de residencia, de trabajo y de gente que efectivamente pueda tener una motivación política o una motivación paramilitar para recuperar territorios en el norte de África que pertenezcan a nuestra nación, a nuestro Estado. No, es que estamos hablando de la salud de las personas. Estamos hablando de salud de personas, de contagios efectivos y de un descontrol en esa situación que dos ciudades tienen que estar viviendo, pero no solo estas. Estoy hablando también de Canarias, estoy hablando de lugares y de costas españolas donde llegan inmigrantes y donde tenemos un foco de contagio muy, muy apreciable y un descontrol sanitario que deberíamos en todo caso evitar, sin duda alguna, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Eduardo en que es una auténtica invasión soterrada la que estamos teniendo, ¿no? Veíamos en otras imágenes, por ejemplo, que lo primero que piden estas personas al llegar son cargadores de móviles. Entonces hay unas imágenes ahí que están todos en un pasillo cargando los móviles de última generación y demás. Mucha gente, por ejemplo, que ve lo del tema de Melilla y demás, dicen, qué pobrecitos, es que tal, no, pobrecitos no, es que lo que están exigiendo es ir a la península ahora mismo. Entonces, ¿por qué están exigiendo ir a la península y no están exigiendo, por ejemplo, volver a su país? Ellos lo que quieren es, pues, venir aquí a España, como hablábamos también el otro día, porque aquí les dan todo y más. Y les dan mucho más a ellos, muchas veces, que a los propios españoles. Entonces hay gente muy indignada con toda esta situación y por eso también lo estamos comentando mucho, porque es una situación alarmante, no solamente por el tema sanitario, que es cierto que España ahora mismo está en una crisis con el tema de la pandemia y que estas personas pueden venir infectadas de sus países de origen y eso también es un problema muy grave. No solamente por eso, sino porque, como decía muy bien Eduardo, es que es una auténtica invasión. Es una auténtica, hablábamos antes del delito de terrorismo que requiere subvertir el orden constitucional, ¿no? Es que si seguimos así, dentro de 20 años se va a producir una subversión del orden constitucional porque esta gente va a actuar de tal manera que va a implementar sus leyes, van a implementar sus culturas, etcétera, y nosotros, nosotros y lo que era España, o lo que conocemos ahora mismo como España, desaparecerá del mapa, ¿no? Entonces, no sé si queríais comentar algo más, Agustín. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Yo no sé si Eduardo es consciente del el palo tan brutal y además tan justo y merecido, dicho sea de paso, pero tan brutal que le acaba de dar a Su Majestad el rey Juan Carlos, el rey emérito. Porque todo lo que acaba de decir, no, es que es muy importante, todo lo que acaba de decir es absolutamente cierto. Yo, de hecho, tenía la referencia, efectivamente, en época de Jimmy Carter, nada más y nada menos, en época de Jimmy Carter, siendo presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, con el embajador español, con el embajador americano y con un enviado de Jimmy Carter, Juan Carlos sí hizo esa referencia, porque además es unos papeles que están ya desclasificados, y sí hizo la referencia de la entrega de Melilla, porque decía que había solamente 10.000 españoles, y la creación de un protectorado en Ceuta, teniendo en consideración que había unos 60.000, protectorado similar a la situación de Tánger. Y hablaba de que los militares en 2 meses se les pasaría el enfado y no habría ningún tipo de problema. Insisto, hay que recordar que estamos hablando de la época de Jimmy Carter, que si no me equivoco es finales de los 70, principios de los 80. Claro, a lo mejor eso también hay que ponerlo en valor en relación con la relación con su primo, en su caso Hassan II, y con su, digamos, primo menor, el rey actual Mohamed. Claro, ¿qué ocurre? Que de verdad yo creo que aquí existe un problema de política internacional muy complejo. No es tan simple como hablar de la frontera española y la frontera italiana, Lampedusa o Algeciras. No es tan sencillo.
Esto es algo mundial. Eduardo habla de Soros, habla de organizaciones supranacionales. Es probable, es posible, pero también hay algo que es una avalancha de gente que nos va colonizando poco a poco. Y permítaseme la broma, porque tampoco quiero extender mucho el discurso, porque se podría hablar de esto horas. ¿Por qué no va ningún inmigrante a Gibraltar? ¿Por qué no llega ningún inmigrante a Gibraltar? ¿Por qué todos entran por las costas españolas y ninguno recala en Gibraltar? Es sorprendente, es sorprendente. Pero no todos vienen, como decías tú, Rodrigo, a la península ibérica. No todos vienen a España. El objetivo ya no solamente es España. El objetivo es poder llegar a Francia, poder llegar a Alemania, poder llegar a Bélgica. Barrios como Molenbeek, barrios en Francia que son verdaderas ciudades ya musulmanas en donde se aplica la Sharia, ya se está dando en Europa. Y España es simplemente el camino para llegar a Europa. Sí, tenemos el ejemplo de Barbès en París y tenemos el ejemplo del Parque Bois de Boulogne en París, que es una especie de casa de campo, que eso ahora mismo es que ningún europeo puede entrar ahí porque sales descabezado, vamos. Entonces, bueno, no sé si queríais hacer un último apunte, Eduardo, por alusiones. Decirle a Agustín, cuando ha comenzado su última participación en el programa, ha dicho que le he hecho un muy poco flaco favor a Juan Carlos I, con lo que he dicho. A ver, la historia es así. Claro. Yo no cometí el acto de intentar negociar la venta de un suelo español que ha costado miles y miles de sangre y de hombres españoles para liberarlo. De hecho, hubo incluso que crear un cuerpo de ejército que ahora hace 100 años, que es la Legión, para poder liberar prácticamente Melilla, ¿no? Y todavía se conserva el monumento al comandante Franco en las murallas de la ciudad. Pero hacer daño a un rey, yo no le hago daño. Se hizo daño firmando la ley de memoria histórica. Es decir, es cuando más daño se hizo. Yo voy a concluir y no voy a extenderme más, pero recordando que cuando yo era pequeño no había discoteca, ni fiesta, ni guateque en el que no se pusiera la canción de los Nikis, El Imperio Contraataca. Y la primera parte decía, con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. En consecuencia, necesitamos la canción de los Nikis en este momento y tenemos que darle a nuestros nietos al menos algo igual que nuestros padres nos digan a nosotros. Por lo tanto, detener la inmigración ilegal es un modo de amar a España. Profundo, tremendo, brutal y sobre todo no permitir que por las puertas de nuestra casa entre cualquiera. Que todos ponemos rejas, alarmas y tal para nuestras casas. Hay algunos que tienen hasta decenas de guardias civiles protegiendo su casa para que no entre nadie ni acaso oír voces. Y mi patria, que es mi casa, puede entrar cualquiera, pisotearla, quemarla, destruirla y no pasa nada. Pues vuelvo a los Nikis. Nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Por lo tanto, cualquier que se sienta español tiene que luchar contra la inmigración ilegal y para proteger sus fronteras. Y sobre la última parte que has dicho, que no va ningún inmigrante a Gibraltar, tienes toda razón, pero tampoco van a Arabia Saudí y son todos musulmanes. Es que el asunto es tremendo. ¿Por qué vienen aquí? Pues muy fácil. Porque las mafias de la inmigración ilegal, comandada por fundaciones como Open Arms o el barco ese que circula por todos los sitios con dinero de Soros, no los envían aquí. ¿Por qué? Legislación básica, gobierno bajo el puño de este gran sátrapa internacional que es Soros, como es Sánchez, que le tiene en su puño y que maneja todo el mundo. Mientras nos están mandando inmigrantes, acaba de entregar para el movimiento Black Lives Matter 220 millones de euros de donación para luchar contra el propio Estados Unidos, que le está dando cobijo de haber sido expulsado de Hungría. Por lo tanto, esto es un movimiento internacional, brutalmente internacional, que está afectando hasta el suelo de la nación más poderosa que existe, que es Estados Unidos. Por lo tanto,
volvámonos a mirar nuestro ombligo, amemos a España, protejamos sus fronteras y las puertas de la casa y estaremos protegiendo nuestra economía, nuestro futuro e incluso estaremos protegiendo al Sevilla Fútbol Club. Porque como se llene de inmigrantes el Sevilla, no gana la Copa de Europa. Eso te lo digo yo. Hablaremos otro día de esos temas, de Black Lives Matter, lo comentaremos otro día. Antonio, un último apunte. Bueno, yo quiero hacer un último apunte respecto a lo que estamos diciendo de la inmigración y de Melilla. Y la verdad es que al final vamos a terminar echando menos. Mira cómo terminó Jesús Gil, ¿no? Por intentar meter allí el este. O sea, es decir, al final es un problema estratégico, pluriinternacional y donde hay muchas variables, es decir, y muchos intereses. No me extraña lo que dice Eduardo de Soros y compañía. Es decir, estamos hablando de lugares estratégicos donde cuando alguien ha querido subvertir ese ámbito de cosas o ese status quo que efectivamente se ha creado allí, bueno, pues sabemos cómo terminó, ¿no? Es decir, a Jesús Gil le dieron la mancomunidad de la Costa del Sol, ¿no? Es decir, empezó por allí, por Estepona, siguió por Manilva, por Marbella, pero curiosamente pasó lo que pasó cuando tocó Ceuta y Melilla, ¿vale? Entonces, algo debe pasar allí, algún interés debe haber, que es un interés que no alcanza a las mentes normales como las nuestras y que probablemente obedece a intereses que sean intereses muy espurios y que hacen que las cosas cuando se cambian, pues al final no termine de gustar y las personas terminen como terminan. Si es que han terminado, no lo sé. Pero bueno. Muchas gracias, Antonio. Eduardo, me ha encantado la referencia a los Nikis. No, perdona. Mira, Agustín, dime. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia. Lo que menos me podía esperar es que Eduardo nos hiciera una referencia a los Nikis. Lo que le sorprendería a Eduardo, lo que le sorprendería en este caso a Eduardo, es saber que los Nikis, cuando se dieron cuenta de que la canción como tal se había apropiado por determinados grupos de neonazis, porque a mí no me gusta hablar de ultraderecha, sí de neonazis. Neonazis es una cosa y derecha y ultraderecha es otra cosa. Pues por grupos neonazis, poco menos que acabaron no renegando de la canción, pero sí planteando simbólicamente que no se trataba de una canción en ningún caso reivindicativa de antiguas épocas mejores del imperio patrio. Y otra cuestión. Ha hecho referencia, Eduardo, con su sentido del humor, ha hecho referencia al Sevilla y a la influencia de inmigrantes. Eduardo, los inmigrantes ricos y que juegan bien al fútbol le gustan a todo el mundo. En el Sevilla, en el Madrid, en el Göteborg, en el Manchester United y en todos los sitios. De hecho, buena parte de los propietarios de los clubes ingleses actualmente y en buena parte de Europa se han convertido en ricos multimillonarios que nada tienen que ver con Europa. Y esos inmigrantes sí nos gustan o sí nos caen bien. No hay ningún tipo de problema en que Canuté, hombre de Mali, sea adorado, o Biribiri, Biribiri, fíjate tú, épocas, ya que estamos hablando de épocas anteriores, sea adorado en este país. El problema son esas personas que saltan por necesidad o por, fíjate, más allá de la necesidad, porque te atrae la luz que desprende Europa y esa atamos los perros con longanizas, y evidentemente eso es muy complicado de evitar. Y la política, lo que tú hablabas antes, que estoy completamente de acuerdo, la diplomacia, esa diplomacia que tiene que cambiar el mundo, y esa diplomacia que tiene que proteger a Europa, pero también tiene que proteger a África, porque Europa está, si me lo permites, y creo que la palabra es correcta, robando en África, está utilizando las materias primas y no está creando y generando riqueza en África. Eso supone y genera un problema de tamaño internacional que va a poder, no sé, nuestra generación probablemente no, en la siguiente tampoco, pero muy cerca está el final del imperio europeo o de la generación europea. Vale. En África las materias primas se las llevan los chinos. Europa tiene una presencia mínima y mínima. Puedes acudir a la Wikipedia. Pero sobre el asunto de los inmigrantes, no lo has cogido en su punto. Yo me refería a los dirigentes, no a los jugadores, para que no acabe Sevilla como el Valencia, vendiendo a los mejores jugadores
y en una situación merecería a eso, no a los jugadores, por supuesto, porque entonces el Madrid tiene que echar a todos. Es decir, no me refiero a eso, me refiero a los dirigentes. Perfecto. Bueno, yo creo que, como decía Rocío de Mer de Vox el otro día, que el multiculturalismo entre jeques, que ahí decía, por ejemplo, Agustín, los futbolistas, el multiculturalismo entre jeques y entre la gente rica está muy bien. Pero cuando te vas a barrios más humildes, que son los que realmente tienen que soportar esa inmigración ilegal, entonces el multiculturalismo ya no está tan bien. Si una persona a lo mejor se siente atraída por la luz que desprende Europa, como decía Agustín, tiene medios para venir de forma legal, no arramplando y creando una verdadera invasión, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero dar las gracias a nuestros 3 pedazos de abogados que siempre los tenemos aquí. Agustín ya tiene cama en estado de alarma, está todos los viernes. Eduardo, Agustín, Antonio, muchísimas gracias. Quería hacer un último apunte también para los espectadores, y es que antes de que existiera Marruecos ya existía Ceuta y existía Melilla. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque hay gente que piensa a lo mejor que Ceuta y Melilla es posterior, o que España está metida ahí en un territorio africano que no tiene por qué estar ahí, pero es que Ceuta y Melilla eran España antes de que existiera Marruecos. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, Agustín, Antonio, y para todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado del caso Alsasua. Es delito de odio, es delito de terrorismo, y también hemos hablado sobre la inmigración irregular, en concreto sobre esa batalla campal que tuvo lugar en el CETI de Melilla, que se saldó con varios agentes heridos y 26, 33 manifestantes, inmigrantes detenidos. Hemos estado hablando también un poco sobre la inmigración irregular, qué habría que hacer. Hemos estado comentando el problema que tiene Ceuta y Melilla con este asunto de una verdadera invasión migratoria que se está produciendo desde África. Entonces, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Muchas gracias, un saludo y ¡viva España!
más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!